Bienvenidos a Crímenes que marcaron la historia. Hoy exploraremos uno de los casos más icónicos y misteriosos de todos los tiempos, la muerte de Marilyn Monroe. Acompáñanos mientras desentrañamos las teorías y los hechos detrás de su trágico final. ¿Fue un accidente o algo mucho más oscuro? Descúbrelo con nosotros. Hola a todos. Hoy nos sumergimos en un enigma que ha cautivado al mundo durante décadas. La muerte de Marilyn Monroe. Así es. Acompáñenos en este viaje, donde analizaremos las complejidades de este caso a partir de la información que encontramos en el artículo de Wikipedia en español titulado Muerte de Marilyn Monroe. No buscamos respuestas definitivas en este deep dive, No. sino más bien una exploración de los hechos y las teorías que rodean este suceso. Es un caso que invita a la reflexión, a observar los detalles y a considerar las diversas perspectivas que han surgido a lo largo de los años. Exacto. Y para comenzar, debemos recordar la versión oficial. Un probable suicidio por sobredosis de barbitúricos, según dictaminó el forense Thomas Noguchi. Pero realmente fue tan simple. Lo cierto es que existen ciertas discrepancias que desde el principio sembraron dudas sobre la versión oficial. Por ejemplo, el informe menciona que no se encontraron residuos de barbitúricos en el estómago de Marilyn, un detalle que en un caso de sobredosis resulta bastante inusual. Eso me hace pensar, ¿cómo es posible que no hubiera rastro de barbitúricos si esa fue la causa de la muerte? ¿Existen otras explicaciones que podrían aclarar esta contradicción? Es una pregunta clave, ¿eh? Los barbitúricos se metabolizan de diferentes maneras y la ausencia de residuos en el estómago podría indicar una ingestión forzada o incluso apuntar a una causa de muerte completamente diferente. Entiendo. Y a esto se suman las inconsistencias en los relatos sobre el hallazgo del cuerpo de Marilyn por parte de su ama de llaves, Eunice Murray. Efectivamente. Las versiones de Eunice Murray son confusas y contradictorias, lo que genera aún más sospechas. Además de eso, la habitación estaba inusualmente ordenada para alguien conocida por su desorden, y objetos personales como su diario y los registros telefónicos desaparecieron. Podría ser que alguien intentó encubrir algo. Esa es una de las teorías que ha cobrado fuerza con el tiempo. La manipulación de la escena del crimen, la desaparición de objetos personales y las contradicciones en los testimonios apuntan a la posibilidad de que alguien haya intentado ocultar la verdad. Claro, claro. Y hablando de manipulación, las fotos de la escena del crimen también parecen haber sido alteradas. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? En aquella época la fotografía forense no era tan sofisticada como hoy en día. Sin embargo, algunos expertos han señalado que ciertas fotos de la escena presentan anomalías, como objetos que cambian de lugar o la iluminación que parece haber sido modificada. Y estas alteraciones podrían tener alguna relación con las teorías sobre un posible encubrimiento. Es posible. Algunos investigadores argumentan que la manipulación de las fotos podría haber sido un intento de desviar la atención de ciertas evidencias o de crear una narrativa que se ajustara a la versión oficial del suicidio. Ya veo. Y no podemos olvidar los moretones inexplicables que se encontraron en el cuerpo de Marilyn. Cierto. Estos moretones, sin una explicación clara, han alimentado las especulaciones sobre un posible forcejeo o incluso violencia física antes de su muerte. Todo esto nos lleva a uno de los aspectos más controvertidos del caso, la posible conexión con los hermanos Kennedy. ¿Qué nos puedes contar sobre esta teoría? La relación de Marilyn con John y Robert Kennedy ha sido objeto de especulaciones durante décadas. Los rumores de romances, las visitas secretas y las llamadas telefónicas a altas horas de la noche han alimentado la idea de que la muerte de Marilyn podría estar relacionada con los Kennedy. Es cierto que la famosa interpretación de Feliz cumpleaños, señor presidente, para John F. Kennedy marcó un antes y un después en la percepción pública de su relación. Sin duda. Ese evento intensificó los rumores sobre un posible romance entre la actriz y el presidente, y algunos incluso sugieren que Marilyn se convirtió en un problema para los Kennedy, ya sea por la información que poseía o por la inestabilidad emocional que atravesaba. De hecho, algunos informes del FBI mencionan el contacto de Marilyn con un comunista, vinculándola a los Kennedy y al potencial de un escándalo político en plena Guerra Fría. Exactamente. En un contexto de Guerra Fría y macartismo, cualquier relación con personas vinculadas al comunismo podía ser interpretada como una amenaza para la seguridad nacional, y más aún si se trataba de figuras públicas como los Kennedy. Eso explicaría por qué la conexión con los Kennedy generó tantas teorías conspirativas. Pero, ¿hay alguna evidencia sólida que respalde estas teorías? ¿Marilyn realmente representaba un peligro para los Kennedy? Para responder a esa pregunta, necesitamos analizar los testimonios de los testigos que estuvieron cerca de Marilyn en sus últimos días.
Adentrémonos en los testimonios que, como hemos visto, son cruciales para comprender la complejidad de este caso. Comencemos con Eunice Murray, el ama de llaves de Marilyn, cuyo testimonio ha sido objeto de mucho escrutinio. Sí, me parece fundamental analizar sus declaraciones, ya que ella fue una de las últimas personas en ver a Marilyn con vida. ¿Qué nos puede contar sobre su versión de los hechos? Las declaraciones de Eunice Murray han cambiado a lo largo del tiempo, lo cual ha despertado muchas sospechas. Inicialmente corroboró la versión oficial del suicidio, pero años más tarde, en una entrevista, reveló que Robert Kennedy había estado en casa de Marilyn el día de su muerte. Eso cambia por completo la perspectiva, ¿no? Si Robert Kennedy estuvo allí, ¿por qué no se mencionó en el informe oficial? ¿Qué más contó Eunice Murray sobre la presencia de Robert Kennedy? Según su relato, Robert Kennedy llegó a la casa de Marilyn por la tarde y tuvieron una fuerte discusión. Ella describe a Marilyn en un estado de gran angustia, visiblemente alterada por la visita de Robert. Es interesante cómo este detalle, la visita de Robert Kennedy, no se incluyó en el informe inicial. ¿A qué se debe este cambio en su testimonio? Algunos sugieren que Eunice Murray fue presionada para ocultar la verdad para proteger la imagen de los Kennedy. Otros argumentan que con el paso de los años su memoria pudo haberse distorsionado o que simplemente decidió revelar lo que realmente había presenciado. Entiendo. Hay muchas interpretaciones posibles. Y no podemos olvidar que, lamentablemente, Eunice Murray se retractó de su testimonio sobre la visita de Robert Kennedy. Sí, en una entrevista posterior negó haber dicho que Robert Kennedy había estado en la casa de Marilyn. Esta retractación ha generado aún más confusión y ha alimentado las teorías conspirativas. Sin duda. Con un testimonio tan cambiante es difícil saber qué creer. ¿Hay otros testigos que puedan corroborar la presencia de Robert Kennedy en la casa de Marilyn? Sí, Norman Jeffries, el yerno de Eunice Murray, quien trabajaba en la casa de Marilyn, también afirmó haber visto a Robert Kennedy el día de su muerte. Esto parece darle más peso a la posibilidad de que Robert Kennedy sí estuviera allí. ¿Qué más nos puede decir sobre el testimonio de Norman Jeffries? Norman Jeffries relató que vio a Robert Kennedy y a Peter Lawford, un amigo de los Kennedy, llegar a la casa de Marilyn. Describe a Marilyn en un estado de gran angustia y afirma que él y Eunice recibieron presiones para abandonar la casa. Presiones para que se fueran, eso suena bastante sospechoso. ¿De quién provenían esas presiones y cuál era el motivo? Según Jeffries, las presiones venían del entorno de los Kennedys, y el objetivo era mantener la visita de Robert en secreto. Su testimonio, si es cierto, sugiere que se intentaba ocultar algo, que la presencia de Robert Kennedy en la casa de Marilyn era un asunto delicado que no debía salir a la luz. Es fascinante cómo cada nuevo testimonio añade una capa más de misterio a este caso. Y hay otro personaje, un detective privado llamado Fred Otash, que asegura haber instalado micrófonos ocultos en la casa de Marilyn. Sí, Fred Otash, un detective controvertido con una reputación de obtener información por métodos poco ortodoxos, afirma haber grabado conversaciones entre Marilyn y Robert Kennedy el día de su muerte. Grabaciones. Eso sería una prueba contundente si existieran. ¿Qué se sabe sobre el contenido de estas supuestas grabaciones? Según Otash, las grabaciones revelaban una fuerte discusión entre Marilyn y Robert Kennedy en la que Marilyn acusaba a los Kennedy de usarla y de pasarla de uno a otro. Una acusación muy seria que, de ser cierta, pondría en jaque la imagen de los Kennedy. ¿Hay alguna forma de verificar la autenticidad de estas grabaciones? Lamentablemente, las grabaciones de Otash nunca se han encontrado. Algunos creen que fueron destruidas para proteger a los Kennedy, mientras que otros dudan de su existencia, argumentando que Otash era un fabulador que buscaba notoriedad. Es una pena que no se puedan corroborar las grabaciones de Otash, ya que podrían ser una pieza clave en este rompecabezas. Hay otro testimonio que me llama la atención, el de Pat Newcomb, la publicista de Marilyn. El cambio repentino de carrera de Pat Newcomb tras la muerte de Marilyn ha generado muchas especulaciones. Algunos sugieren que fue recompensada por su silencio, que recibió algún tipo de beneficio a cambio de no revelar información comprometedora sobre Marilyn y los Kennedy. ¿Qué tipo de información podría poseer Pat Newcomb que fuera tan valiosa como para merecer una recompensa por su silencio? Como publicista de Marilyn, Pat Newcomb estaba al tanto de sus movimientos, sus relaciones y sus secretos. Podría haber tenido conocimiento de las visitas de los Kennedys, de las llamadas telefónicas, de las cartas o de cualquier otra información que pudiera comprometer a los hermanos Kennedy. Entiendo. Es decir, su silencio podría haber sido crucial para proteger la imagen de los Kennedy en un momento delicado. Y luego tenemos a Ralph Grinson, el psiquiatra de Marilyn, quien también ha sido señalado por su papel en este caso. Ralph Grinson era el psiquiatra de Marilyn y una figura muy presente en sus últimos días.
Su testimonio ha sido controvertido ya que minimizó la angustia de Marilyn en las horas previas a su muerte y contradijo la línea de tiempo de los eventos. ¿Podría haber estado Grinson ocultando información relevante para protegerse a sí mismo o a otros involucrados en el caso? Algunos investigadores sugieren que Grinson pudo haber estado bajo presión de los Kennedy o de otras figuras poderosas para que ajustara su testimonio a la versión oficial del suicidio. Otros argumentan que Grinson actuó de buena fe, tratando de proteger la privacidad de su paciente. Como podemos ver, los testimonios son piezas claves en este complejo puzzle. Y hay una pieza más que aún no hemos analizado en profundidad: el misterioso Diario Rojo de Marilyn. El Diario Rojo es un elemento que, de haber existido, podría haber arrojado luz sobre los últimos días de Marilyn, sus pensamientos, sus miedos y sus relaciones con figuras poderosas. Es un misterio que ha capturado la imaginación del público durante décadas. ¿Qué sabemos sobre este diario y por qué se considera tan importante? El Diario Rojo se ha convertido en una especie de santo grial para los investigadores y aficionados al misterio de Marilyn Monroe. Se dice que este diario personal de color rojo intenso contenía información sensible sobre sus relaciones con los hermanos Kennedy, sus pensamientos sobre la política del momento e incluso posibles secretos de Estado. Es increíble pensar que un simple diario podría contener información tan explosiva. ¿De dónde surge la idea de este diario rojo? ¿Hay alguna evidencia que respalde su existencia? Hay varios testimonios que mencionan la existencia de este diario. Robert Slatzer, un escritor que afirma haber estado casado en secreto con Marilyn, asegura haber visto el diario en julio de 1962, describiéndolo como un cuaderno rojo donde Marilyn anotaba sus pensamientos y experiencias. ¿Y qué hay de su contenido? ¿Qué tipo de información se cree que Marilyn anotaba en este diario? Según algunos testimonios, el Diario Rojo contenía detalles íntimos de sus relaciones con John y Robert Kennedy, incluyendo conversaciones privadas y reflexiones sobre sus sentimientos hacia ellos. También se menciona la posibilidad de que Marilyn hubiera anotado información confidencial que escuchó de John F. Kennedy sobre temas delicados, como la crisis de los misiles en Cuba o incluso un supuesto complot para asesinar a Fidel Castro. Impresionante. Si este diario realmente existiera y su contenido fuera tan revelador como se describe, comprendería por qué su desaparición es tan significativa. ¿Qué teorías se manejan sobre el paradero del Diario Rojo? La teoría más extendida es que el diario fue sustraído de la casa de Marilyn después de su muerte para evitar que su contenido se hiciera público y causara un escándalo. Se especula que personas cercanas a los Kennedy o agentes del gobierno podrían haber estado involucradas en su desaparición. Es como si el Diario Rojo se hubiera convertido en una pieza clave en el rompecabezas de la muerte de Marilyn. Una pieza que podría revelar la verdad detrás de su trágico final. Pero sin pruebas tangibles de su existencia, su contenido y su paradero siguen siendo un misterio. Exacto. El Diario Rojo, al igual que muchos otros aspectos de la muerte de Marilyn Monroe, se mueve entre la realidad y la especulación. Su existencia no ha sido confirmada, pero la persistencia de los rumores y la falta de una explicación convincente sobre su paradero alimentan la intriga y el debate. Después de analizar todas las piezas de este complejo rompecabezas, las inconsistencias, los testimonios contradictorios, el misterio del Diario Rojo y las diversas teorías que han surgido a lo largo de los años, la pregunta sigue en el aire. Marilyn Monroe se suicidó. ¿Fue víctima de un accidente o fue asesinada? Es una pregunta que probablemente nunca tendrá una respuesta definitiva. La falta de pruebas concluyentes y la cantidad de información contradictoria hacen imposible llegar a una conclusión categórica. Sin embargo, el análisis de los hechos, los testimonios y las diferentes hipótesis nos permite acercarnos a la complejidad de este caso y comprender por qué sigue fascinando al mundo después de tantos años. Es cierto. La muerte de Marilyn Monroe no fue solo la pérdida de una estrella de cine, sino también la desaparición de un ícono cultural envuelto en un halo de misterio. Y es precisamente ese misterio lo que nos atrapa, lo que nos lleva a buscar respuestas, a analizar las pistas y a formular nuestras propias teorías. Y aunque puede que nunca lleguemos a conocer toda la verdad, la búsqueda de respuestas, el análisis de las evidencias y la reflexión sobre las diversas teorías nos ayudan a comprender mejor la complejidad de este caso y el impacto que sigue teniendo en nuestra cultura. Al final, cada uno debe sacar sus propias conclusiones a partir de la información disponible. Lo importante es mantener un pensamiento crítico, cuestionar las versiones oficiales y considerar todas las posibilidades. Así es. La muerte de Marilyn Monroe nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la fama, el poder de los secretos y la búsqueda incesante de la verdad. Y aunque la verdad absoluta puede que se nos escape, el proceso de búsqueda nos enriquece, nos hace cuestionarnos y nos ayuda a comprender mejor el mundo que nos rodea. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en el misterio de la muerte de Marilyn Monroe. Esperamos que este análisis te haya proporcionado nuevas perspectivas y te haya animado a seguir explorando este caso fascinante.
Y así termina uno de los casos más impactantes de la historia. ¿Qué opinas tú? ¿Fue Marilyn Monroe víctima de un destino trágico o hay algo más detrás de su muerte? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque la historia siempre tiene más que contar. No olvides darle like si te ha interesado el video, compartirlo para que más personas se unan a nuestro viaje por los crímenes más sorprendentes y suscribirte para descubrir más casos que marcaron la historia. Nos vemos en el próximo video.